Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre prevención familiar, financiado por la Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Rocío Paños y hoy vamos a aprender cómo detectar un problema y dónde acudir en busca de ayuda. Muchas veces los adolescentes atraviesan cambios que pueden parecer normales, pero que también pueden ser señales de alerta de que algo no anda bien. Reconocer estas señales a tiempo y saber a quién acudir puede marcar una gran diferencia. Para hablar de esto nos acompaña Jesús Morente, experto en adicciones y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a la FAD Juventud por contar conmigo. Veremos a ver qué podemos aportar a las familias. Empecemos por lo esencial, Jesús. ¿Qué señales pueden alertarnos de que algo no va bien? Pues mira, Rocío, las principales señales van a ser comportamentales. El enterarnos, el ser sensibles al comportamiento de nuestro hijo. Y por lo tanto, principalmente lo van a detectar las personas cercanas, ¿no? Lo que puedan observar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si son comportamentales los principales cambios, tenemos que tener en cuenta que va a haber algunos específicos por el hecho de ser un adolescente y hay otros que pueden indicar conductas de abuso o otro tipo de problemas. Por ejemplo, si de repente nuestro hijo, un chico, era alegre, era sociable y de repente se muestra más irritable, más reservado o mucho más distante y esta conducta se repite, pues deberían saltar las alarmas. O por ejemplo, si de repente tenemos un chaval, nuestro hijo es un niño muy sociable y de repente se vuelve temeroso, introvertido, no quiere salir de casa y repito, y la conducta se repite en el tiempo, pues también deberían saltar las alarmas. Esto es algo que muchas familias comentan, ¿no? Como si suelen decir, es que mi hijo ya no es el mismo, ¿no? Supongo que va por lo que estás diciendo. Exactamente. Ya digo, aquí el quid de la cuestión es detectar y saber diferenciar qué es una conducta típica de la etapa adolescente y cuál no. Hay cambios muy grandes durante la adolescencia. Cambios de humor repentinos, bajo rendimiento escolar, el hecho de que dejen de disfrutar de actividades que antes les encantaban. Esto no es típico del adolescente. Eso sí que es una llamada de atención. O conductas en las que se repiten el aislamiento, el encerrarse en su cuarto. Ya digo, no puntuales, porque esto sí que puede pasar de forma puntual, sino que se repiten en el tiempo. Pues esto debería hacernos mantener más atentos, ¿no? Y supongo que además de estos cambios comportamentales que estás diciendo, o más emocionales, también podemos ver algunos cambios físicos, ¿no? Que nos pueden alertar. Pues sí, exactamente. Aquí lo que pasa es que hay una gran variabilidad en función de la sustancia que pueda estar consumiendo nuestro hijo o nuestro adolescente. Hay que tener en cuenta que en el caso específico de la nicotina, el consumo es muy bien tolerado, no solo por los chavales, sino también por los adultos. Es decir, que los cambios físicos van a ser muy sutiles. Y es más, va a ser más tolerada y vamos a ver menos cambios específicos de la sustancia según siga consumiendo y se desarrolle una dependencia. Lo que sí que podemos empezar a notar entonces, una vez que está instaurada la dependencia, es los síntomas del síndrome de abstinencia puntual. Es decir, si ya estoy enganchado y de repente no puedo consumir, se despiertan una serie de síntomas o de comportamientos que están asociados a ese síndrome de abstinencia. Síntomas físicos específicos del consumo de nicotina, bueno, pues a lo mejor puede ser cierto dolor de cabeza, algún problema para dormir, cambios en el apetito, pero repito que van a ser cambios muy sutiles que nos van a pasar en muchos casos desapercibidos. Con otras sustancias supongo que sí, que puede haber cambios más evidentes, ¿no? Por ejemplo, con el cannabis o con el alcohol, que también se consume. Exactamente, claro, ya son sustancias mucho más psicoactivas que la nicotina. Estaríamos hablando de que el alcohol es un depresor, y además un depresor importante, y el cannabis pues igual, ¿no? Entonces vamos a ver, ante un consumo puntual, cambios físicos mucho más evidentes. En cualquier caso, por lo que estás comentando, en el momento en el que veamos, detectemos desde la familia, ¿no? Esos cambios físicos junto con esos cambios comportamentales, va a ser una señal de alerta, ¿no? De que algo puede estar pasando, ¿no? Y debemos estar ahí atentos. Exactamente. Ahí es cuando tienen que saltarnos las alarmas y empezar, a abordar ese tipo de problemática primero con nuestro hijo y después si hay que buscar ayuda, pues habrá que buscar ayuda. Imaginemos ahora que una madre o un padre ha detectado estas señales que estábamos comentando de alerta y quiere hacer algo, ¿no? Se lo dice a su hijo y este le dice, no me pasa nada. Un signo, una señal muy típica, ¿no? De la adolescencia. ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, es que este tipo de respuestas es muy típica del adolescente y no solo ante situaciones con problemas de consumo, sino en general. Digamos que el adolescente está intentando distanciarse de ese modelo paterno o materno
cobrar distancia, está buscando su propia identidad y por lo tanto se muestran muy celosos de su propia intimidad. Cualquier acercamiento, cualquier pregunta, sobre todo muy directa, pues puede generar esa respuesta, ¿no?, brusca de esto no es cosa tuya, o sencillamente de un mecanismo defensivo. Yo en este caso sí que me gustaría romper una lanza por parte de los adolescentes. Es decir, muchas veces detrás de eso hay sentimientos de vergüenza. Los adolescentes, sinceramente, no son tontos. Es decir, son personas y tienen además juicio crítico y tienen moral, ¿no? Entonces saben que está bien y que está mal. Y ante una conducta que ellos pueden considerar como no adecuada o no saludable, cuando se les pregunta directamente, pues sentimientos de vergüenza, sentimientos de miedo, o incluso el no saber cómo expresar o cómo acercar esa realidad a sus padres, pues también puede surgir un poquito, sí, de pausa y de comprensión, ¿no? El adolescente no, digamos que no está confrontándose continuamente con un padre, ¿no?, o con una madre. También hay que respetarles ese sentimiento. Justo te iba a preguntar por cómo podemos abrir esas puertas de diálogo, ¿no?, precisamente para iniciar esas conversaciones, y nos estás dando aquí algunas claves muy importantes, ¿no?, como bien decías. Claro, yo lo que aconsejaría sería sobre todo huir de la confrontación, ¿sí? O sea, la confrontación no nos va a ayudar a nada, ni le va a ayudar a él, ni nos va a ayudar a nosotros. Y el sentirse interrogado de forma inquisitiva tampoco. En este sentido, a mí me gusta hablar con los padres, cuando nos reunimos con los padres, un modelo, un tipo de clasificación de comunicación que no es mío, esto se lo escuché a Antonio Ríos, que es psicoterapeuta, que hablaba de 3 modos de comunicarse con el adolescente, ¿no? Hablaba de una comunicación afectiva, en la que es el adolescente el que viene a ti preocupado y te cuenta. Esto hay padres que piensan que nunca va a pasar, pero esto pasa. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para leer entre líneas esa sensibilidad, esa emoción que subyace, ¿no? Entonces, como la vida nos lleva por derroteros, por muchas prisas, no somos conscientes. Y además hay que tener en cuenta que la comunicación afectiva, en la que se despierta el interés del hijo, normalmente va a ser en un momento en el que no nos viene bien. No nos viene bien. O sea, lo va a hacer a última hora de la noche, cuando tú estás cocinando, a punto de meter a los pequeños en la cama. Y ahí es cuando él tiene su periodo de actividad y quiere charlar. Bueno, pues habrá que parar porque es su momento. Respecto a otra parte, ¿no?, en la clasificación sería la comunicación efectiva, en la que somos los padres los que, digamos, rompemos el melón, ¿no? Sacamos un tema. Y hay que ser conciso, claro, breve, digamos que soltar la joyita, incluso no esperar respuesta en ese mismo momento, sino escucharla de forma diferida. Y por último, que esto, por Dios, yo lo defiendo de forma muy importante, es tremendamente importante la comunicación superficial. Que nos parece una pérdida de tiempo, pero es que es la base de la interacción familiar. La comunicación superficial es la más necesaria, es no hablar de nada y hablarlo de todo. O sea, no puede ser que estemos todo el rato intentando trabajar temas sesudos con nuestro adolescente, temas complicados, temas conflictivos. No, aquí hay que hablar del mar y de los peces también. Fomentar esos espacios al final, ¿no?, de comunicación donde haya sitio para las conversaciones más profundas, ¿no?, como podíamos decir al principio, bien porque vengan nuestros hijos a nosotros, bien porque nosotros vayamos a ellos, pero también dejar esa parte, ¿no?, para esas conversaciones más superficiales, que es muy, muy importante también, ¿no? Exactamente. Al fin y al cabo son en las que de repente se generan vínculos por intereses comunes, en las que de repente podemos proyectarnos en el ocio y en el tiempo libre, en las que podemos relajarnos un poco, ya digo, porque vamos a estar todo el rato hablando de consumo de sustancias, adicciones, no, hombre, un poquito de banalidad. Y si volvemos un poco a lo que comentábamos antes también con el tema más de la evasión, cuando vemos que nuestro hijo o nuestra hija pues está más tiempo encerrado en su habitación a lo mejor, o tiende a evitarnos, ¿no?, continuamente, ¿podríamos decir que eso es una señal de que algo pueda estar pasando? Pues algo puede estar pasando, sí, y puede ser una señal. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer en este caso, ¿no?, cuando nuestro hijo se nos cierra o se... Bueno, ahí deberíamos tender más a las preguntas abiertas, menos directivas, ¿no? Yo creo que muchas veces nuestro hijo dice, pues se te está viendo el plumero con la pregunta, ¿no? O sea, incluso hay veces que damos respuesta a la pregunta en nuestra propia pregunta. O sea, es una pregunta autorrespondida. Yo creo que tendremos que abrir un poquito más, ¿no? También trabajar desde la perspectiva de lo que hablamos antes, las respuestas, las preguntas diferidas en el tiempo. ¿Por qué necesitamos una respuesta inmediata? Podemos lanzar la pregunta, dejarla ahí y ver qué pasa después. En otro momento, en un momento en el que uno esté más relajado, más espontáneo. Y después, me gusta transmitir a los padres que, además de preguntas, conviene hacer referencias de admiración o de refuerzo positivo.
No podemos ser impositivos, nos transformamos en jueces que hacen preguntas o fiscales que hacen preguntas. Dios, la conversación también tiene que estar llena de admiración, ¿no? Los adolescentes son sumamente sorprendentes, pues tendremos que devolvérselo. Y por último, otra cosa que también me gusta remarcar a los padres es, yo les invito a los padres a hablar desde el yo y no desde el tú, ¿no? Mensajes de yo, de lo que siento yo. Eso llega muchísimo más. Nadie se siente agredido cuando uno habla desde el yo, pero casi todos nos sentimos agredidos cuando hablamos desde el tú. Muy importante esto último que comentas, ¿no? Creo que es una variable muy importante para tener en cuenta, ¿no? Siempre mensajes de me siento así con esto que tú estás haciendo, ¿no? De alguna forma e intentar abrir desde ahí el diálogo. Vale, Jesús, supongamos que ya hemos identificado esas señales que nos pueden estar indicando de que sí que hay un problema de inicio de consumo. ¿Qué podemos hacer desde la familia? ¿Dónde podemos acudir? Pues vamos a ver, sí me gustaría decir antes de nada que la mayoría de los consumos en los adolescentes son consumos experimentales o esporádicos. Es decir, probado en una ocasión y por lo tanto son autolimitados en el tiempo. Entonces no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza el primer día, sí mantenernos atentos. En el caso de que sea un consumo sostenido, incluso haya desarrollado una dependencia, hay un montón de recursos, tanto públicos como privados, ¿no? Por ejemplo, a nivel de atención primaria, a nivel sanitario puro, los médicos o las enfermeras de los centros de salud, sobre todo en el tema de deshabituación tabáquica o deshabituación a la nicotina, pues suelen hacer este tipo de terapias, ¿no? Centros sanitarios dependientes de los ayuntamientos, centros de deshabituación específicos de tabaco o otro tipo de sustancias en determinados centros hospitalarios de tercer nivel, o por ejemplo, centros de atención a drogodependientes específicos. Aunque estos centros suelen generar mucho rechazo tanto en las familias como en los usuarios adolescentes, entonces a lo mejor no sería la primera opción. Además de eso, hay que tener en cuenta que en la mayoría, si no en todos los casos, la atención en este tipo de centros debe contar con la voluntariedad de la persona. Es decir, llevar a nuestro hijo de la oreja no creo que solucione nada. Hay que construir su voluntariedad, él tiene que ser consciente que tiene un problema y decidir acudir a este tipo de recurso. Muy importante lo que comentas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. ¿Y los centros escolares qué papel juegan en todo esto? ¿Pueden hacer algo también para prevenir, para en el momento de detectar que hay un problema? Pues efectivamente, los centros escolares, además de ser, aparte de los padres y las familias, los que más tiempo pasan con el joven o el adolescente, yo creo que tienen un gran papel en el nivel de la detección. Es decir, si no nos enteramos como padres, a lo mejor se enteran los profesores. Y en ese sentido cuentan con determinados recursos que nos pueden ser de ayuda. Por ejemplo, los orientadores o los psicólogos escolares, hay muchos orientadores que son psicólogos también, las dos cosas, ya no solo pueden detectar cambios, sino que también pueden trabajar junto a la familia y junto al chaval, en este caso, al adolescente. Y después hay otro tipo de recursos comunitarios a los que también podemos acceder. Asociaciones juveniles, centros específicos que trabajan con problemas de salud mental o algunas entidades que hacen talleres preventivos. Y pongámonos en el caso de algún adolescente que necesita una ayuda inmediata porque los padres, las madres acaban de detectar que hay un consumo, ¿dónde podrían acudir? Pues fíjate, esto es interesante porque tanto si el hijo necesita una ayuda inmediata como si los padres se ven desbordados y también la necesitan, yo creo que hay determinados recursos, por ejemplo, todo el tema de las líneas de ayuda telefónica, que son una gran herramienta. A veces cuesta mucho dar el paso de ir físicamente a un sitio, pero coger el teléfono es muchísimo más fácil. Yo creo que la ayuda telefónica es un primer paso seguro y sencillo, ¿no? Sobre todo para informarse. Este tipo de recursos, FAJuventud tiene uno de ellos, ¿no? El Servicio de Información de Orientación, que además funciona muy bien, me consta. Ya no solo aportan información, que pensamos que solo nos van a informar sobre recursos, sino que también pueden acompañar, hacer contención emocional, porque nos sentimos desbordados, derivar específicamente recursos específicos, acompañar en ese itinerario. O sea, yo creo que son una gran baza. Efectivamente, por ampliar un poco la información que estabas comentando, Jesús, nuestro servicio de información y orientación de FAJuventud es un servicio gratuito, confidencial, anónimo, que funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde a través del teléfono 916 15 15. Así que desde aquí invitamos a cualquier persona, padre, madre, educador, que pueda necesitarlo, que se ponga en contacto. Tenemos también un servicio específico para jóvenes a través de WhatsApp y a través de videoconferencia. En la página web tenéis también toda la información disponible. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos de nuevo en este episodio. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y a FAJuventud por contar conmigo.
decir a los padres que disfruten de sus hijos, de sus adolescentes, y que reconocer una situación de forma precoz es el primer paso para poder solucionarla. Para cerrar este episodio, quiero recordar algo muy importante. No estás sola, no estás solo. Detectar un problema y buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de amor y responsabilidad hacia nuestras hijas e hijos.